¿Alguna vez habías escuchado sobre el envenenamiento de direcciones? Bueno, pues déjame decirte que puedes llegar a ser víctima de esto y perder tus bitcoins o tus criptomonedas. Así que hoy quiero que platiquemos sobre esto y también que analicemos el interesante movimiento que tuvo el mercado el día de ayer. Todo esto aquí en el 710 de Bitcoin en español. Comenzamos. El precio de Bitcoin ha tenido un movimiento muy interesante. Ya ayer te comentaba que estábamos en un punto decisivo porque estaba por romper, o más bien ya había roto este nivel de resistencia en la vela de ayer. Estábamos comparándolo con el punto más alto que teníamos desde el 14 de diciembre, que estaba en los 18.391 y efectivamente lo ha superado. En este momento, en el marco temporal de un día, se dirige hacia la media móvil de 200 periodos, que también puede servir como zona de resistencia. Esta se encuentra en los 19.541, y si nos vamos al marco temporal de una semana, que personalmente es el que yo manejo para identificar un cambio de tendencia, nos encontramos con algo muy interesante, y es que está la vela por encima de la media móvil de 20 periodos, que precisamente es la que utilizo para saber, bueno, pues si el movimiento o la tendencia es alcista o bajista. Así que hasta este momento estaríamos en un cambio de tendencia, pero recordemos que esta es un marco temporal semanal. La vela todavía se va a mover de aquí al domingo. Hay que ver cómo cierra, cómo abre la siguiente, y no solo eso, sino también cómo confirma. Al ser un marco temporal largo, bueno, pues las confirmaciones suelen ser un poco lentas. Recordemos que la gran mayoría de personas maneja el cambio de tendencia hasta la media móvil de 200 periodos en el marco temporal de una semana. Esa se encuentra por encima de los $24,000, pero a mí me gusta utilizar más la de 20 porque nos da un acceso más anticipado a este movimiento, y es la que utilizo pues para compartirte mis análisis. Así que vamos a ver. Hasta el momento yo sigo todavía con mi idea. Yo siento que esta vela semanal va a cerrar por debajo de la media móvil de 20 periodos, o incluso si llegara a cerrar por arriba, yo creo que la siguiente no confirmaría, pero esto solamente es mi especulación. Puedo equivocarme, puede no cumplirse. Recuerda que hace un par de años me quedé esperando los 16,000 y no los vimos hasta un par de años después. Así que recuerda que aquí solo hablo de posibilidades, y por eso hay que tener una estrategia para cualquiera de los dos escenarios, si se va para arriba o también si se va para abajo, porque son los únicos dos caminos que un mercado puede tomar. Vamos ahora sí con la información del día de hoy, y es que me encontré con este análisis publicado por MetaMask. Bueno, primero me encontré con la nota y de ahí me fui al análisis oficial, el cual va a aplicar tanto para Bitcoin como para cripto, pero en general el punto débil se va a encontrar en cripto, y te voy a contar por qué. Resulta que nos habla del envenenamiento de direcciones, que es una práctica en donde un actor malintencionado puede crear una dirección de vanidad. No sé si te acuerdas de estas direcciones. Hace no mucho, un par de meses, hablamos de ellas y de los posibles fallos de seguridad que podían tener. En ese caso, una dirección de vanidad permite crear una dirección a partir de un conjunto de letras especificado por el usuario. No se trata de algo fácil de calcular, pero este es un proceso automático que hacen ciertas plataformas que están dedicadas a esto. La intención original es que puedas tener una dirección que, por ejemplo, lleve la palabra, en mi caso, cursos Bitcoin, dentro de este conjunto de caracteres alfanuméricos. De esta manera, si yo te comparto la dirección, pues tú te darías cuenta que lleva este identificador curioso, ¿no? De que dentro de la dirección, en lugar de solo tener letras y números aleatorios como la gran mayoría de direcciones tiene, la mía diría, por ejemplo, dentro de todo este conjunto de caracteres diría la palabra cursos Bitcoin. Sin embargo, como te comentaba ayer, hay que considerar cuál es el uso malicioso que una persona le puede dar a cualquier desarrollo tecnológico, porque a través de esto se pueden descubrir ya sean importantes fallos o, como en este caso, generar posibles robos. Todo esto comienza cuando tú ya eres un objetivo. Recuerda que en la blockchain todo es transparente y se puede ver, a menos claro que utilices Monero, en cuyo caso este ataque sería completamente ineficiente. Punto para Monero de nuevo. Una vez que eres objetivo, los atacantes tienen un software que permite rastrear las transacciones que realizas. Es ahí donde precisamente aprovechan, crean una dirección de vanidad que coincida al principio y al final con alguna de las direcciones que sueles utilizar, y esperan que cometas un error enviando tu Bitcoin o tus criptomonedas a la dirección del atacante en lugar de a la dirección que tú realmente querías. Cuando realizamos una transacción con Bitcoin o con cualquier cripto, lo que se sugiere es que revises los primeros, 4 o 6 caracteres de la dirección, así como los últimos 4 o 6 caracteres también. Esto porque las direcciones son bastante largas y difíciles de memorizar.
Esto hace que nos confiemos en una revisión superficial de los primeros y últimos caracteres, pero ¿qué pasa si el atacante crea una dirección de vanidad que precisamente coincida con los primeros 4 a 6 caracteres del principio y también del final? Pues va a pasar que cuando realices una transacción reutilizando una dirección, puedes estar enviando cripto hacia otras personas en lugar de enviar a donde tú querías realmente. La clave de esto está en la reutilización de direcciones y es por eso que te digo que aplica y lo utilizan más en cripto que en Bitcoin, ya que con Bitcoin una práctica recomendable que la mayoría de descentralizados hacemos es no reutilizar direcciones. De esta manera el atacante no puede saber cuál será la próxima dirección a la que vas a enviar, a menos claro que utilices una dirección recurrente, entonces sí aplicaría. Un ejemplo sería, por ejemplo, que tú tienes una cuenta en Binance, vamos a decir una empresa al azar, y que siempre pues es la misma dirección a la que tú estás enviando ahí cada semana tus bitcoins. El atacante entonces a través de la blockchain puede observar que cada mes estás enviando cierta cantidad a esa dirección y ahí es donde puede intentar su ataque, creando una dirección de vanidad que empiece y termine con la misma que utilizas en Binance y esperando que tú cometas el error. Este ataque entonces es mucho más efectivo, por ejemplo, en redes como la de Ethereum, y es por eso que MetaMask es el que está publicando este artículo, además de todas las que se manejan bajo un modelo de cuentas. En primera, porque siempre vas a tener la misma dirección y mientras utilices activos compatibles con la Ethereum Virtual Machine, todas tus direcciones van a ser exactamente la misma, no importa si estamos hablando de Ethereum, BNB, Polygon, Harmony, etcétera, todos van a manejar la misma dirección. Así que el atacante ya sabe de antemano que esa dirección de una u otra manera siempre terminarás utilizándola y enviando criptomonedas ahí. Es en ese momento donde puede crear una dirección de vanidad que se parezca mucho a la tuya y va a esperar que cometas un error, que tomes la dirección de tu historial de transacciones y no de la parte en donde se muestra tu dirección correcta. Así es, este ataque entonces depende de un error que tú cometas, pero vale la pena intentarlo porque el esfuerzo es mínimo y la recompensa es bastante grande, sobre todo porque esto lo hacen con targets ya definidos que saben perfectamente que cuentan con una cantidad importante de cripto en su poder y que un error podría ser muy bien recompensado. ¿Cuáles podrían ser las formas de evitarlo? Bueno, pues la primera es no utilizar la red de Ethereum ni ninguna que se le parezca, aunque esto ya es un poco extremo porque pues son redes bastante populares. Así que es mejor aún utilizar una cartera en hardware. Las carteras en hardware normalmente piden verificar la dirección del dispositivo físico, la que aparece ahí en la pantallita, con lo que aparece en la pantalla de tu dispositivo, ahora hablando de la computadora o del celular que estás utilizando. Por supuesto que una revisión de los primeros y últimos dígitos ya no va a ser suficiente y ahora es necesario revisar más a fondo estas direcciones, de ser posible una revisión completa de toda la dirección carácter por carácter. Suena un poco pesado, pero la verdad no es algo que te va a llevar más de un par de minutos y creo que vale la pena, sobre todo si la transacción que estás haciendo es de una cantidad que para ti es considerable. Otra cosa que suma es no reutilizar direcciones desde el historial de transacciones. En Ethereum y sus derivados, como sabemos, solo se va a usar una sola dirección y no la puedes cambiar a menos que crees una nueva cuenta, pero es importante que siempre copies esta dirección desde el lugar de donde proviene la información, es decir, por más que tú ya enviaste 50 veces nuevamente a Binance, no busques en tu historial la dirección, sino que vas directamente a Binance, de ahí tomas la información, la copias y la pegas y la revisas antes de realizar una transacción. No utilices el historial de transacciones que te aparece, por ejemplo, en MetaMask o en cualquier cartera cuando utilices la red de Ethereum y sus derivados. Un movimiento de mayor confianza también es agregar tus direcciones recurrentes a la lista de direcciones recurrentes. MetaMask, por ejemplo, tiene un campo en el que te permite guardar direcciones que utilizas periódicamente. Esto es mucho más confiable tenerlo ahí que utilizar el historial de transacciones. ¿Por qué? Porque el historial es vamos a llamarle alterable por un atacante, porque si te envían una transacción de polvo, bueno, pues ahí te va a aparecer en este historial, mientras que en el campo de direcciones recurrentes solamente tú lo puedes configurar. Por último, no te confíes, sobre todo cuando utilizamos carteras de interacción. Ya es muy común que utilizaste tantas veces la misma dirección de Ethereum o de BNB Chain o la que sea, que solamente con ver la terminación de esta dirección tú ya confías en que la dirección es correcta.
por tantas veces que ya has utilizado esta misma dirección. Y bueno, pues con este tipo de ataques ya no sería de esta manera, ya no te puedes sentir tan seguro y podrías estar regalando tus criptomonedas por un error de revisión. A mí me pareció un caso muy peculiar. Personalmente yo no conocía este tipo de ataques y pienso que es importante que lo sepas para que puedas tomar medidas preventivas. Estos son los sacrificios que tenemos que hacer cuando somos responsables de la seguridad de nuestro propio dinero. Probablemente en el futuro no muy lejano se implementen direcciones enmascaradas, como por ejemplo los Paynims en Bitcoin o los ENS de Ethereum, pero estos últimos no son privados, aunque por ahí ya vi que se está planteando un desarrollo precisamente para darle solución a este problema. No olvides que el día de hoy subo nueva clase en cursosbitcoin.com del curso de seguridad en tu interacción con Bitcoin, y te dejo también el enlace en las notas del programa junto con otros enlaces de interés, como por ejemplo nuestro pool de Cardano. Pendientes al cierre y apertura de la vela semanal en Bitcoin para ver qué puede ocurrir con el precio y con todo el mercado en general. Esto va a ocurrir el día domingo y de todas maneras lo comentamos ya sea el lunes o el martes. Muchas gracias y que tengas un excelente fin de semana.